Hola, muy buenos días, ¿cómo están alumnos? ¿Cómo les ha ido? Acá estamos nuevamente hoy día viernes, ya último día de la semana, para ver lo que es la materia que vamos a analizar el día de hoy, que tiene que ver con contratos. Les comento o les pido nuevamente, como siempre, que me digan si se ve bien, si está todo ok. Yo mientras tanto voy a sacar la foto de la pizarra, que no la saqué el día de ayer, se me fue, pero aún está la pizarra ahí, así que podemos sacar la foto todavía. Coméntenme si se ve y se escucha bien, para quedarme yo tranquilo con eso, y así partimos con la clase de hoy. Una clase que como día viernes no va a ser tan extensa. Ya último día de la semana, ya queremos que la semana termine pronto. Así que estamos. Ahora se ve bien, se ve y se escucha bien, me dicen ya. Perfecto. Bien, nuestro tema de hoy entonces está inserto dentro de lo que es la teoría general del contrato. Pero no vamos a ver la teoría general del contrato completa, sino que nos vamos a centrar en un tema en particular que es la interpretación y la calificación, o a la inversa. Primero veremos la calificación y luego la interpretación. La calificación es un tema importante que a veces no se ve en la universidad. De repente en examen de grado aparece por ahí, y especialmente en los exámenes que son de casos suele tener bastante importancia porque es un tema que tiene un enfoque principalmente práctico más que teórico. Por eso que vamos a verlo. No nos va a tomar mucho tiempo, pero créanme que independiente del tiempo que tome, es una materia bien importante. Entre paréntesis, tal como ocurrió estos últimos días, sigo esperando esta llamada que me tenían que haber hecho y por lo tanto estoy con el teléfono aquí cerquita, por ende en cualquier momento puede que tenga que contestar. Les pido las disculpas anticipadamente si es que eso ocurre. Vamos viendo entonces. A esta altura, cuando uno llega a este punto, para seguir un orden lógico, uno partió la teoría general del contrato viendo primero qué son los contratos, luego criticando la definición del código, luego dando una definición más adecuada. Después uno ve cuáles son las principales características de los contratos en general, no estamos hablando de ningún contrato en particular. Luego de eso vienen las clasificaciones de contratos. Luego viene, clasificaciones tanto legales como doctrinarias, ambas. Luego de eso vienen, ahí los temas ya empiezan a ser más, no sé si desordenados, pero no hay un orden sacramental. Debieran venir los elementos de los contratos, luego de los elementos tienen que venir los principios contractuales, y puede que, depende del profesor, se incorporen por ahí algunas materias pequeñitas, como puede ser las categorías contractuales, como el autocontrato, el subcontrato, en fin. Y llegamos eventualmente, luego de ver esas materias, y puede que alguna otra más, llegamos a lo que son tanto la calificación de los contratos como la interpretación, que es lo que vamos a desarrollar hoy. A ver, vamos a partir con la calificación. Y lo primero que vamos a intentar explicar es qué significa calificar un contrato. Uno puede decir, vamos a calificar. No es clasificar, no vamos a hablar de los contratos unilaterales, bilaterales, etc. Alguno pensará, el profesor se equivocó. Es clasificación y sin embargo el corrector a lo mejor le cambió la palabra. No, es calificación. Calificar un contrato significa determinar cuál es la naturaleza jurídica del contrato. En palabras más simples, analizar si el contrato es una compraventa o si es un contrato de arrendamiento o si es un comodato, en fin. Algo que puede parecer bastante sencillo y que en la mayoría de los casos sí resulta ser así de sencillo, no siempre lo es, pero es tremendamente importante, porque como lo vamos a ver, cuando uno tiene que analizar un contrato, primero que todo uno debe saber qué tipo de contrato es. ¿Qué contrato es este que estoy mirando, que estoy leyendo, por ejemplo? ¿Es una compraventa o es una permuta o es una donación? Y para eso entonces está este proceso que se llama calificación. Para entender y para entrar en esto, para que haya una, como les digo, una progresión lógica y ustedes puedan comprender este tema sin tanta dificultad, lo primero es recordar que en todo contrato, y me voy a referir a los contratos, no voy a hablar de actos jurídicos en general, sino que el tema de hoy son los contratos. En los contratos, de acuerdo al artículo 1444 del Código Civil, puede haber elementos
de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Esencia, naturaleza, accidentales. No voy a analizar hoy día en qué consiste cada elemento porque no es ese el objetivo de la clase de hoy. Pero dentro de los elementos de la esencia, que el código los define diciendo son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto. Ese es el concepto que da el código. Y la doctrina señala que dentro de los elementos de la esencia encontramos dos categorías. Los elementos de la esencia comunes, que son aquellos elementos de la esencia inherentes a todo contrato. O sea, todo contrato tiene los mismos elementos de la esencia, entiéndase con ello la capacidad, el objeto lícito, en fin, la voluntad o consentimiento, ya que estamos hablando de contratos, que dicho consentimiento no esté viciado, etc. Esos son elementos que no tienen que ver con un tipo de contrato en particular, sino que son elementos de cualquier contrato. Y además están los elementos de la esencia particulares. Los elementos de la esencia particulares son aquellos inherentes a cada contrato. Así, por ejemplo, la compraventa tiene sus propios elementos de la esencia particulares. Entiéndase la cosa, el precio y el ánimo de transferir el dominio. El arriendo, en cambio, tiene otros elementos de la esencia particulares. Tiene cosa, igual que la compraventa, tiene precio, igual que la compraventa, pero tiene la intención de ceder la mera tenencia. La donación también tiene sus elementos de la esencia particulares. Tiene cosa, tiene ánimo de transferir dominio, pero tiene gratuidad. Entonces, ¿qué es lo que uno nota? Que al fin y al cabo son los elementos de la esencia particulares los que nos van a ir determinando de qué tipo de contrato estamos hablando. En otras palabras, con los elementos de la esencia particulares se produce la calificación del contrato. Si a mí me traen un contrato y me dicen, necesitamos que usted nos diga qué contrato es este. Y yo, por ejemplo, empiezo a leer el contrato y veo que el contrato dice en la parte superior, contrato de arrendamiento. Y luego el contrato empieza diciendo, Santiago, 3 de mayo del 2021, concurren Juan González Pérez, en adelante, el arrendador, y María Alcides Castro, en adelante la arrendataria, quienes vienen a celebrar este contrato de arrendamiento, bla, bla, bla. Y todo el contrato, por todas partes, habla de arrendar, arrendamiento, arrendador, arrendatario, etc. Y uno dice, bueno, esto es un arrendamiento, es cuestión de mirarlo nomás. De hecho, es cuestión de ver el nombre que está arriba, contrato de arrendamiento, listo, es un arrendamiento. Pero cuando uno empieza a leer el contrato, tal vez nos vamos a percatar de que, por ejemplo, se señala que el arrendador entregará el bien al arrendatario con fecha tanto. Dice uno, perfecto, el arrendamiento supone entregar un bien. Otra cláusula dice, el arrendatario pagará por la entrega el monto de 350.000 pesos. Listo, dice uno, está bien, este es un elemento también que está en los contratos de arriendo, no hay ningún problema. Hasta acá todo es coherente con arriendo. Y hay una cláusula que dice, por el presente contrato, el arrendador entrega y transfiere el dominio de la cosa arrendada y el arrendatario declara recibirlo adquiriendo el dominio en las condiciones en que está. Y uno dice, a ver, momento, esta intención de transferir el dominio por una parte y por otra de adquirirlo no se condice con un arrendamiento. Esto no es un arrendamiento, por lo tanto, esto es un contrato de compraventa. Hay una cosa que se está entregando con la intención de transferir el dominio. La otra parte la está recibiendo con la intención de adquirir el dominio. Y además el que recibe está pagando un precio por ella. Esto pareciera arrendamiento, pero no lo es. Es compraventa. Y por lo tanto uno califica a dicho contrato como compraventa. No importa que el contrato diga por todas partes, como les dije, arrendamiento. El contrato es calificado de acuerdo a los elementos de la esencia particulares que tiene. Así se califican los contratos entonces. Repito, analizando los elementos de la esencia particulares. ¿Por qué es importante calificar? Porque el estatuto jurídico aplicable a los contratos va variando dependiendo del tipo de contrato que sea.
No es la misma normativa la que rige a un arrendamiento que la normativa que rige a una compraventa. Los derechos son diferentes, los deberes son diferentes. Puede que haya acciones distintas, plazos distintos. Sin ir más lejos, en el contrato, si este fuese un arrendamiento, el que recibe la cosa eventualmente tendría que restituirla y debiera restituirla en especie. En cambio, si fuese una compraventa, el que recibe la cosa no la tiene que restituir. Hay, por lo tanto, situaciones que cambian de una a otra. Si fuese una compraventa, y estamos hablando de un inmueble, podría tener cabida la lesión enorme. Pero si es un arrendamiento, por muy de inmueble que sea, no tiene cabida la lesión enorme. Si fuese una compraventa de inmueble, debiera otorgarse por escritura pública. Si es un arrendamiento de inmueble, aún así no se necesita escritura pública. Entonces, hay cuestiones distintas, hay normativa distinta. Por eso calificar a los contratos es tan importante. Entonces, recapitulando, calificar un contrato es determinar la naturaleza jurídica que el contrato tiene. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Qué contrato es este? Eso es entonces a lo que nos estamos refiriendo. Bien, seguimos. ¿Estamos claros hasta acá? Porque este tema es la calificación. Ahora nos metemos en la interpretación, que es más conocido, o por lo menos es más habitual, es más típico, ¿ya? Así que lo vamos a ver ahora. Pero con la calificación, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos ok? Ustedes me dicen. Voy a sacar la foto igual de esto, no es mucho lo que aporta lo que hicimos en la pizarra, pero como sé que por ahí siempre alguien me dice, profesor, no se olvide la foto y todo lo demás, para no, pero le voy a dar la espalda un poquito. Mientras tanto, ustedes tienen tiempo ahí por si quieren escribir alguna cosa. Ya. Ustedes me dicen entonces, dudas, preguntas, todo claro, me dicen todo claro, ya está. Continuamos entonces. Pasamos ahora a la interpretación de los contratos. Fíjense que cuando uno llega a este tema en la teoría de los contratos, es evidente que no es la primera oportunidad en la que uno se va a encontrar con la interpretación. Ya el alumno estudió sobre interpretación dentro de lo que fue la teoría de la ley. Allá está justamente lo que es la interpretación de la ley. Y en ese momento, hablándose de interpretación de la ley, uno estudia qué es lo que significa interpretar. Y el concepto que se suele dar es que interpretar es determinar el verdadero sentido y alcance. Determinar, encontrar, buscar. Hay muchas palabras que se pueden emplear. Alcanzar, desentrañar, descifrar, descubrir, etc. Yo me quedo con determinar porque estoy habituado. Ustedes pueden cambiar la forma. Determinar el verdadero sentido y alcance. En este caso, como estamos hablando de la interpretación de los contratos, es determinar el verdadero sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Es decir, ¿qué quisieron decir las partes en las cláusulas? ¿En qué sentido las tenemos que interpretar? Voy a colocar un ejemplo tonto tal vez, pero un ejemplo al fin y al cabo. Contrato de arrendamiento. Se señala que el arrendatario, y les recuerdo que el arrendatario es el que toma en arriendo, el arrendatario pagará la renta de arriendo dentro de los 5 primeros días de cada mes. Por cada día de retraso, deberá pagar una UF a modo de multa. Y resulta que todos los meses el arrendatario paga la renta el día 6, el 6 de enero, el 6 de febrero, el 6 de marzo, el 6 de abril, todo el año pagando el día 6. Y resulta que, dándose cuenta el arrendador que tiene derecho a cobrar una multa, decide cobrar la multa. Y como advierte que hay un día de retraso en cada mes del año, 12 meses del año, 12 días de retraso en total, pudiendo cobrar una UF por cada día, reclama el pago de esas 12 UF. Y el arrendatario se defiende diciendo que, si bien es cierto, hay que pagar dentro de los 5 primeros días del mes, en su opinión, esos 5 días son días hábiles. Y por lo tanto, él siempre ha pagado dentro de los 5 primeros días hábiles, porque vamos a suponer
que al menos se les cruzaba un día domingo dentro de los 5 primeros días, por lo tanto ese día no se contaba, así que cuando él pagaba el día 6 de calendario, estaba igualmente dentro de los 5 primeros días hábiles, y con ello él dice, yo no voy a pagar ninguna multa. El arrendador, por su parte, dice, yo no sé de dónde sacó usted que son días hábiles, el contrato eso no lo dice por ninguna parte, el contrato dice días nada más. El arrendatario dice, sin embargo, pero ojo, porque hay otra cláusula del contrato que, haciendo referencia a los días, dice días hábiles. Entonces podría entenderse que si se habló de días hábiles en esa materia, también serán días hábiles en esta otra. Frente a lo cual el arrendador dice, no, pero ya, y ahí discuten, empiezan a discutir sobre cuál es el alcance que dentro del contrato tiene, por ejemplo, el cómputo de los días. Uno dice son días hábiles, otro dice son días corridos. Y ahí se enfrasca la discusión. Como lo más probable es que ellos no logren solucionar el tema de común acuerdo, van a llevar esto ante un tribunal. Y el tribunal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Interpretar el contrato, ver cómo resolver el conflicto. En el fondo, el tribunal tiene que decidir, estos días que aparecen acá, de pagar la renta entre los 5 primeros días, ¿son días hábiles o son días corridos? De acuerdo a lo que el tribunal determine, terminará dándole la razón a una de las partes. Eso, en el ejemplo que estamos dando, eso sería interpretar. Acá no estamos cuestionando la ley ni nada parecido. Hay un tema que tiene que ver solo con la interpretación del contrato. Una parte entiende que los días deben ser días hábiles, la otra parte entiende que los días deben ser días corridos. ¿Cómo el tribunal, cómo el juez resuelve? He ahí las normas de interpretación que entrega para esto el Código Civil. Cuando hablamos de interpretar, y particularmente hablamos de interpretar los contratos, quien es llamado a interpretar es el juez. Es el juez el que tiene la labor de interpretar el contrato y deberá interpretarlo cuando entre las partes exista conflicto respecto al sentido del contrato. ¿Qué quiere decir el contrato? No el contrato entero, sino que qué quiere decir alguna de las cláusulas. Puede que sea más de una. Porque, volviendo atrás, si la problemática es saber qué tipo de contrato es, porque Pedro dice, oye, yo entiendo que tú me vendiste el auto, y el otro dice, perdón, yo entiendo que te lo di en arriendo, ahí habría que calificar el contrato. El juez tendría que calificar el contrato y decir, ¿saben qué? Esto es un contrato de arrendamiento, listo, le di la razón a este. O este es un contrato de compraventa, le di la razón a este otro. Pero acá la problemática no es calificar el contrato es un arriendo. Pero hay una discusión respecto, insisto, al cómputo de estos días. Este es un problema que perfectamente se puede dar en la vida diaria y entra entonces a tallar el tema de la interpretación. Tenemos acá en la lámina, la estamos mirando, lo primero que dice es volver al concepto de interpretación, que ya lo vimos, determinar el sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Pueden dar ese o pueden dar algún otro concepto que les parezca mejor. En tal sentido, aquí no hay palabras sacramentales, no es un concepto legal, por lo tanto, si les gusta ese concepto, bien, y si quieren dar otro concepto, bien también. Ahora, el Código Civil trata la interpretación de los contratos a partir del artículo 1560. A partir del artículo 1560 aparece la interpretación de los contratos. Acá tengo creo que tengo el código, déjenme echar una mirada. 1560 en adelante, si no estoy equivocado, es desde el 1560 al 1566. Me parece que ahí está todo lo que es la clasificación de los contratos, 1560 al 1566. La interpretación de los contratos. Vamos a ver entonces, de acuerdo a esas reglas de interpretación, qué es lo que podemos decir, y es especialmente importante el artículo 1560, especialmente importante. Este artículo 1560, que es un artículo que yo les recomiendo que se lo sepan de memoria, también yo me lo sé, pero lo estoy buscando porque no solamente es el artículo que vamos a mirar. El artículo 1560 dice lo siguiente, dice, Código Civil obviamente, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Conocida claramente. Es decir, cuando existe pugna entre lo que el contrato dice y
lo que las partes quieren, debe prevalecer lo que las partes quieren. Cuando existe pugna entre la voluntad real, que es la que tenemos en el fuero interno, y la voluntad declarada, que es la que damos a conocer, cuando no coinciden la voluntad real con la voluntad declarada, el código advierte, en primer lugar, primera regla de interpretación, debe prevalecer la voluntad real, debe prevalecer lo que está en el fuero interno. Pero para que prevalezca esa voluntad real, dicha voluntad real debe ser conocida claramente. O sea, no debe haber conflicto entre las partes. Conocida claramente, esa palabra es muy importante. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Si eso no sucede, si el juez no tiene ese conocimiento con la claridad que la norma exige, si el juez no tiene esa plena convicción, no puede aplicar el 1560. Y en ese caso tendrá que aplicar las reglas de interpretación que van desde ahí en adelante, que son las que nosotros vamos a ver. Pero la primera regla de interpretación que debe aplicar es la del 1560. Y si el juez puede interpretar el contrato porque logra conocer claramente la intención de los contratantes, entonces se interpreta de acuerdo a esa intención que los contratantes tenían. Y no aplicamos ninguna otra regla más. Ninguna otra. Pero como eso en la realidad ocurre poco y nada, porque hay que entender que si las partes han llegado a un conflicto ante tribunal, es porque las partes no tienen un conocimiento claro. Por lo tanto, la posibilidad de que se aplique el 1560 es muy poca. Bien. 1560, entonces, la norma más importante de interpretación en teoría, porque es la que marca nuestro punto de partida. Marca el darnos a entender que prevalece para el código la voluntad interna, la voluntad real, por sobre la voluntad declarada. Esto es señal de que nuestro sistema de interpretación, al menos en la interpretación de los contratos, es un sistema subjetivo, donde lo que se prioriza es la intención de los contratantes por sobre lo literal que el contrato dice. Sigamos avanzando. ¿Qué ocurre cuando el juez no puede aplicar el 1560? ¿Qué ocurre cuando el juez no logra descubrir cuál es la verdadera intención de los contratantes con la claridad que la norma indica? Entonces, habrá que interpretar el contrato según otras herramientas, que son las que coloca el propio código desde el artículo 1561 en adelante, hasta el 1566. Y yo acá en la lámina, ustedes verán, yo les transcribí varias de esas reglas de interpretación. Varias. Vamos a ir viendo cada una de ellas. No tienen un orden en particular. Tampoco, les voy a ser bien sincero, tampoco hay que conocerlas todas. No viene al caso. Pero yo acá las ordené de forma arbitraria, no están en un orden ni siquiera cronológico de código. A cada regla le coloqué un nombre para que ustedes las puedan recordar. Y vamos a ir leyéndolas, y digo leyéndolas porque están los artículos ahí mismo en la lámina, y junto con leerlas iremos explicando someramente cada una. Pero antes de entrar a eso, vuelvo a preguntar si hasta acá hay alguna duda, algo que preguntar, algo que decir. Recuerden, no esperen a que yo les diga pregunten. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, la escriben ahí en el YouTube, en el chat, y yo la voy leyendo, que no la lea de inmediato, tal vez lo haga cuando corresponda, pero ahora no hay nada que leer. Vamos con la primera de estas reglas de interpretación, además de la de 1560, que ya la vimos. La regla de la utilidad de las cláusulas. Utilidad de las cláusulas, que es la regla contenida en el artículo 1562. Leemos primero, dice, el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Esta regla, la regla de la utilidad,
atiende a lo siguiente. Aquí la problemática que tiene el juez es la siguiente. Tiene una cláusula que interpretar y esa cláusula es ambigua. O sea, el juez puede tomarla en dos sentidos distintos. En uno de esos sentidos, la cláusula produce efecto. No importa qué efecto, pero algún efecto produce. Interpretada en el otro sentido, la cláusula no produce ningún efecto. ¿Qué le dice la ley al juez? Debe preferir interpretar en el sentido en que la cláusula produzca efecto. Es decir, para algo está la cláusula en el contrato. Entre que no produzca ningún efecto o que produzca algún efecto, debe preferirse el sentido en que produce algún efecto. Esa es la regla de la utilidad de las cláusulas que está en el 1562. Otra regla, la del sentido natural, 1563. Dice el artículo, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Es decir, cuando el juez interpreta las cláusulas, debe interpretarlas de manera que sean coherentes con la naturaleza del contrato. Si el contrato es un mandato, tratar de interpretar las cláusulas para que sean coherentes con un mandato. Si el contrato es una compraventa, tratar de interpretar las cláusulas para que sean armónicas con un contrato de compraventa. He ahí otra importancia de la calificación, porque sabremos primero qué tipo de contrato es y en función de eso podremos decir, oye, habrá que interpretar estas cláusulas en tal o en cual sentido. Otra regla, la regla de la armonía de las cláusulas. Artículo 1564, inciso primero, armonía de las cláusulas. Dice, las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. O sea, la idea es que cuando se interpreta una cláusula de un contrato, esa cláusula guarde armonía con el resto de las cláusulas del contrato. No interpretar de manera tal que una cláusula se contradiga con otra cláusula, sino buscar siempre que haya en el total del contrato, que haya correspondencia, que haya armonía. Luego tenemos, en la lámina siguiente me repetí varias reglas, repetí la de la utilidad, la del sentido natural, la de la armonía, las vamos a pasar por alto, copiar y pegar, ahí parece que me jugó una mala pasada. Cuarta regla, la regla de la aplicación restringida. Aplicación restringida, artículo 1561. Leo y dice, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Esto es bien importante porque el código parte acá de la base que cada contrato es un mundo independiente. Por lo tanto, las cláusulas de este contrato solo sirven para interpretar este contrato. A priori, no podemos tomar, si por ejemplo hay un contrato, hay otro contrato, hay otro contrato, no podemos, para interpretar este contrato, no podemos traer cláusulas de otro contrato. Oye, mira, este contrato A lo vamos a interpretar con el contenido del contrato B y también lo vamos a interpretar con el contenido del contrato C. Eso no se puede. Cada contrato es un mundo independiente. Vamos a ver luego que no siempre es así, pero inicialmente esa es la idea. Los contratos son cerrados. No se puede interpretar un contrato. Por ejemplo, yo tomé en arriendo la casa donde vivo y hay conflictos en cuanto al arriendo. La misma historia que conté al principio. No sabemos si los días son hábiles o son días corridos. Y el juez dijera, a ver, vamos a preguntarle al vecino que también arrienda que nos muestre su contrato y veamos si para él son días hábiles o corridos. ¿Qué tiene que ver? El contrato de mi vecino no es el contrato que tengo yo, no son las mismas partes. ¿Por qué tendríamos que interpretar mi contrato con lo que dice el contrato del vecino? No hay justificación para ello y eso es lo que el código dice. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado.
Paola dice, profesor, dos cosas. Interpretar sería determinar qué tipo de voluntad prima, si la real o subjetiva o la declarada o objetiva. Sí, de alguna manera, la interpretación de los contratos parte por ahí, intentando determinar en primer lugar qué voluntad va a primar. Y eso es lo que podemos recoger, como ya se dijo, del artículo 1560. Eso es una cosa. Paola, usted dijo que eran dos cosas. ¿Cuál es la segunda? Ahí está respondido lo primero que preguntó. No hay nada más. Ya, si aparece algo más, ahí lo veremos. Continuamos. Seguimos con las reglas de interpretación. Ahí hay otra cosa. Dice Paola, y lo otro. Sabiendo que debemos partir siempre por el 1560, ¿el resto de las normas tienen algún orden de prelación? No. El único orden que hay es que primero debe aplicarse el 1560 y luego, si ese no nos sirve, aplicamos cualquiera de los demás o incluso todos. O sea, no es que haya que aplicar una regla. A veces se requiere más de una, pero no hay luego del 1560, no hay un orden de prelación. Continuamos. Y para complementar lo que acabamos de decir, está la regla de otros contratos. Otros contratos. Artículo 1564, inciso segundo. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Es decir, inicialmente dijimos, para interpretar un contrato no tenemos que emplear otros contratos, porque cada contrato es un mundo independiente. Pero la ley dice, pero sí podríamos interpretar un contrato con otro contrato cuando ese otro contrato sea entre las mismas partes y sobre la misma materia. Los mismos sujetos. Tenemos como contratantes a Pedro y a María. Y el contrato es un contrato de arriendo de una bodega. Y hay otro contrato también celebrado entre Pedro y María, también sobre el arriendo de una bodega. Podríamos recurrir a ese segundo contrato para tratar de interpretar el primero. Y esto ocurre porque ustedes dirán, pero ¿cómo? Si el código había dicho que uno no puede salirse de un contrato yendo a buscar información a otro contrato. Pero sí se podría cuando es el contrato, el segundo contrato es entre las mismas partes y sobre la misma materia. La regla de las cláusulas usuales, artículo 1563, inciso segundo, que es una regla bien interesante porque nos indica que en los contratos va involucrada la costumbre. Esta cláusula dice, este artículo dice, 1563, inciso segundo, las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Es decir, en todos los contratos se entienden incorporadas las cláusulas de uso común. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento por temporada, es decir, arrendamiento de veraneo en la playa, aunque el contrato nada diga, se entiende que el inmueble se entrega amoblado, equipado, para ser ocupado de inmediato. Aunque el contrato no diga que el inmueble contiene cama, refrigerador, cocina, etcétera, debe contenerlo porque esa es una cláusula de uso común en ese tipo de contratos. Otra regla, el principio prodeudor. Artículo 1566, inciso primero. Dice, no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Es decir, cuando el juez, ni aún aplicando las reglas de interpretación, logra desentrañar cuál es el sentido de las cláusulas, deberá interpretarlas a favor del deudor. Dame un segundo que me están llamando. ¿Aló? Ya, mil disculpas. No era la llamada que estaba esperando, pero en fin, no podía saberlo porque el número no lo conozco. Así que, bien. Como les decía entonces, volvamos al ejemplo que estábamos dando. Imagínense, el conflicto era,
El arrendador dice, los días son días corridos, así que pagaste tarde. Arrendatario dice, no, los días son días hábiles, por lo tanto yo pagué dentro del plazo. El juez toma el contrato, aplica todas las reglas de interpretación, no logra encontrar si los días son hábiles o corridos, no lo logra deducir. ¿Qué le dice el código? Interprete a favor del deudor. ¿Qué es lo que más le conviene al deudor? Entender que los días son hábiles, porque así el deudor no queda como que ha incumplido en el pago de la renta. El juez debe interpretar entonces en ese sentido. Vuelvo a leer la cláusula. Principio pro deudor, artículo 1566, inciso primero. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero luego hay otro artículo, el último que vamos a ver, me parece, ¿sí? Que es el 1566, inciso segundo, que es la cláusula llamada contrarredactor, que dice, pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Cuento corto. Tenemos una cláusula que no se entiende, es ambigua, está mal redactada, no tiene ningún sentido. Si sabemos quién de las partes redactó el contrato, la ley dice que esas cláusulas que no se entienden porque están mal redactadas deben ser interpretadas en contra de la persona que la redactó. Y ahí da lo mismo si quien redactó el contrato era el acreedor o deudor, porque si la cláusula no se entiende, si el contrato no se entiende, en el fondo Andrés Bello dice la culpa al fin y al cabo es del que redactó el contrato. Y por ende, si hay algún problema que se esté generando por esa mala redacción, hay que cargarle la mano, obviamente, al que lo ha redactado. Carol dice, profesor, ¿puede dar un ejemplo de la regla del contrato entre las mismas partes sobre la misma materia? Lo dije. Tenemos a Pedro y María que celebran un contrato de arriendo de una bodega. Y resulta que en ese contrato no se da a entender si los días son hábiles o corridos. Pero tenemos otro contrato celebrado entre Pedro y María, también sobre el arriendo de una bodega, y en ese contrato sí se dice que los días son corridos. El cual podría decir, bueno, si lo dijeron de esa forma en ese otro contrato, bien podría aplicarse esa misma regla en este contrato de arrendo. Paola dice, o sea, ese principio es similar al indubio pro reo. Claro, es que indubio es a favor de, pro de, o sea, es lo mismo. Hay indubio pro operario, indubio pro reo, indubio pro deudor. Esa cuestión opera para muchas materias. Así, no es solamente indubio pro reo como que es ahí nomás. Pro operario cuando se favorece al trabajador. Bien, todo esto entonces cierra temáticamente lo que es la interpretación de los contratos. Por lo tanto, como resultado de la clase de hoy es comprender que hay una institución que se llama calificación, ver en qué consiste, y hay otra institución que se llama interpretación, ver en qué consiste. Les recomiendo que esto lo complementen con la interpretación de la ley para que sepan qué similitudes y qué diferencias tiene, y no olvidar que hay también otra materia en que el código también se refiere a la interpretación y que es la interpretación del testamento, que es muy similar en cuanto a los principios que la rigen a la interpretación de los contratos. El testamento no es un contrato, ¿ya? Pero como es una declaración de voluntad de un particular, de alguna manera el criterio que el código emplea para enfrentar la interpretación en el contrato es similar a la interpretación del testamento. Pero en la interpretación de la ley hay más diferencias, así que les recomiendo que le echen una mirada a eso para que puedan comparar. Bien. Dudas entonces, preguntas, comentarios. Hoy día no fue tan extensa la clase, es 1/4 para las 11, es día viernes y nos van quedando 3 clases, así que próxima semana, miércoles, jueves y viernes para nuestras clases. Ustedes me dicen si está todo ok, si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Estamos bien, parece? Ya. Bien, pues señores, señoritas, que tengan un muy buen fin de semana, continúen estudiando. Saben que cualquier duda que tengan, me la hacen llegar al chat. Yo les voy respondiendo ahí cualquier duda, cualquier consulta
Y si necesitan algún material o alguna cosa, me lo piden por ahí. Y si ustedes mismos en el chat quieren compartir también material o compartir, qué sé yo, alguien que diga, tengo estas preguntas de examen de grado que vi hacer en mi universidad el día de ayer, se las comparto, profesor, ayúdeme a responder, ningún problema, lo hacemos. Ya, para eso está el grupo. Espero que se encuentren bien y nos vemos el día miércoles de la próxima semana. Mucha suerte, mucho ánimo, que estén bien. Chao, chao.